Esta ha sido la noticia más importante de toda la semana. En 2009, el rapero Max B fue sentenciado a 75 años de prisión. Estamos hablando de, en pocas palabras, una sentencia de muerte. Pero en 2025, 16 años después, salió libre. Hoy no vamos a hablar de la historia de un rapero que se libró de pudrirse en la cárcel, sino que el video de hoy hace honor a una base de fans increíblemente leal y una batalla legal brillante en la que se enfrentaron al sistema judicial de los Estados Unidos y ganaron, borrando 59 años de una condena por asesinato. Pero antes de pasar eso, también tenemos que entender qué es lo que hizo tan especial a Max B. ¿Quién es ese rapero que saca su celular y lo ves en todas partes después de su liberación? Bueno, antes de Max B era Charlie Wingate, un joven de Harlem nacido en el 78 en un hogar estricto y religioso, pero las calles de los 80s y los 90s eran un imán demasiado fuerte, por lo que su vida temprana estuvo marcada por roces con la ley, que después de varios crímenes culminaron en 1997 con una condena de 8 años por robo. Sin embargo, después de cumplir su tiempo salió en 2005, además de que se juró a sí mismo no volver a pisar una celda jamás y se propuso una misión: convertirse en una absoluta leyenda. Y así nació Max B, o Max Bigavelli, un hombre que rendió homenaje a sus ídolos, de Notorious B.I.G. por Biggie, Jay-Z por Giga y Tupac por Machiavelli. Desde niño, Max B había pulido su talento en el coro de niños de Harlem, gracias a la educación religiosa de sus padres, y trajo esa sensibilidad melódica a una era dominada por el gangsta rap más duro. Su estilo era una mezcla cruda de canto y rap, con una cadencia que gritaba arrogancia pero que a la vez era vulnerable, y él lo denominó como un estilo wave. Eso mismo convirtió sus canciones en algo más que música, era un aura, una actitud de fluir con una confianza envidiable. Su talento era innegable y pronto llamó la atención de Jim Jones, el carismático líder del grupo Byrd Gang. Para 2006, Max B firmaría con Byrd Gang. Byrd Gang era una facción, grupo, pandilla, disquera de los Diplomats o Dipset. Dicho grupo, para no hacerte el cuento largo, fuera de ser el símbolo del peligro en las calles de Harlem, era conformado por grandes talentos como Karen Rom y Jim Jones, siendo estos sus fundadores, y teniendo integrantes firmados como Jules Santana, Max B, 40 Cal y demás. Tal vez esta agrupación no sea muy conocida aquí en México, incluso en varias partes de Estados Unidos no es tan famosa, pero cuando hablamos de Nueva York y más específicamente Harlem, estos son unas leyendas. Y el estilo de Max B se convirtió en el arma secreta de este grupo. Aportó una capa melódica que refrescó su sonido, y se podría decir que llegó en el momento perfecto, porque las calles mismas afirmaban que Dipset estaba perdiendo su chispa antes de que Max B metiera sus manos, y su voz y sus coros estaban en todas partes, haciendo que los fans no se cansaran de él y pidieran cada vez más. Pero mientras empezaba a ascender en esa escalera de la fama, sus problemas legales del pasado empezaron a aparecer y fue enviado a la cárcel de nuevo por un antiguo caso de robo. Justo mientras Max B estaba encerrado, Jim Jones lanzó el mayor éxito de toda su carrera, We Fly High. Un clásico, que escaló hasta el número 5 en el Billboard Hot 100, un número bastante inusual para este tipo de artistas. Pero el sonido, para muchos, era inconfundiblemente el de Max B. Los rumores empezaron a crecer y crecer diciendo que él había escrito la canción, pero Jim Jones lo negó, afirmando que incluso era al revés y que nunca nadie le ha escrito una canción a él. Pero bueno, no sé si ustedes habrán visto por ahí en internet alguna entrevista de Jim Jones a día de hoy. Tiene unos poquitos pelos en la lengua por ahí, si se podría decir de alguna manera. No mames, hace poco aseguraba con la mano en el pecho que era un mejor rapero que Nas. Aguanta. No pasa nada, se trabó tantito antes de hacer su freestyle. Vamos a darle otra oportunidad, a ver qué tal. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Con eso te digo todo. No sé yo si hay que creerle mucho. Y las sospechas se intensificaron cuando Jim Jones lanzó su álbum más exitoso a día de hoy, Hustlers P.O.M., donde Max B aparecía en 7 canciones, dejando bien claro que el sonido de Dipset no podía subsistir sin Max B. Y la traición se hizo evidente en 2007. Max B tuvo que vender sus derechos de publicación para pagar su fianza, $1.5 millones, mientras que los supuestos amigos millonarios no movieron ni un solo dedo para ayudarlo. Empezó a alzar la voz en la prensa diciendo que le pagaban apenas $300 por show, mientras él escribía los éxitos que los estaba haciendo ricos a todos. Y Jim Jones lo único que decía era que Max B era una persona muy impredecible y errática como para tratar con ella. Poco después de estos roces, la trágica muerte de su amigo y colega Stack Bundles fue la gota que derramó el vaso, haciendo que Max B abandonara a Dipset, Byrd Gang y a Jim Jones de una vez por todas. Y antes de pasar a su ascenso definitivo a la fama, que es lo que ocurre justo después de esto, quiero abrir debate sobre ese tema. Para ponerte en contexto, Cam'ron era el amigo de la infancia de Max B, y cuando este le dijo a Cam'ron que se quería convertir en un rapero, ni siquiera lo tomó en serio.
Pensó que era una broma. Por esto mismo se dirigió a Jim Jones para que le diera una mano y al ver su talento, pues obviamente se la dio. Y a partir de ahí surgió todo lo que acabamos de decir. Pero años después, Cameron se digna a insultar a Jim Jones diciendo que era un manipulador, acusándolo de ser alguien que nunca se preocupó por los artistas que firmaban Dipset, sino que lo que buscaba era un beneficio propio al hacerlos escribir para él y no ofrecerles un contrato genuino. Incluso afirmando que si Jim Jones no hubiera sido egoísta y hubiera decidido apoyar a Max B como se debía, tal vez ni siquiera estuviera en la cárcel. Es más, tal vez Stack Bundles ni siquiera hubiera muerto a causa de la vida de las calles. Y aquí les pregunto a ustedes, o hacer una pregunta hasta directamente hacia Cameron, ¿dónde chingados estaba? Se supone que era el fundador de Dipset y el amigo de la infancia de Max B. ¿Por qué no se metió en ningún momento? O sea, no está en posición de andar criticando las cosas y tenía bastante posición para meterse. Si es que sabes un poco más de la historia de Dipset, me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Y si no, pues también, porque pues apenas te vas enterando. Ya como artista independiente, Max B salió con un rapero emergente llamado French Montana, y juntos se tomaron personalmente la filosofía de inundar las calles con música, lanzando 9 proyectos en un lapso de 2 años, incluyendo la legendaria serie de mixtapes Go Wave. Max B en canciones y entrevistas atacaba directamente a Jim Jones y la disputa se volvió salvaje y hasta personal, mencionando a su pareja en ese entonces y diciendo que, cito, ella se la había tocado en Miami. No exageró, hasta la convirtió en un coro. E irónicamente, el fracaso comercial que Dipset estaba teniendo justo después de su partida parecía confirmar que él era el verdadero motor de su éxito. Max B estaba en la cima de su movimiento, coronado como el Wave God, pero mientras libraba por fin esa guerra musical ilegal con Jim Jones, una tragedia se gestaba en las sombras, una que lo arrastraría al sistema que juró dejar para siempre. Y ahora sí que sí, vamos a hablar del complicadísimo caso legal de Max B, que lo hizo que lo sentenciaran durante 75 años. Así que yo te recomiendo que te sientes y te pongas lo más cómodo posible, porque esto no es cualquier cosa. La historia, como tantas otras, empezó con celos y una promesa de dinero fácil. La figura central es Gina Conway, una bailarina exótica y una exnovia intermitente de Max B. Se podría decir que tenían una relación turbulenta. Poco después de separarse de Max B, Conway conoció a un hombre llamado Alan Plowden, quien conducía un Mercedes caro y presumía siempre llevar sus pacas de billetes, a veces hasta de $40,000. 2 días antes del crimen que protagoniza nuestra historia, Plowden llevó a Conway de compras, y durante el viaje, Conway llamó a Max B para ponerlo celoso, contándole lo que estaban haciendo. Plowden le mostraría a Conway un bolso de diseñador que, según ella, contenía unos $50,000 dentro. Y esa noche, después de que Plowden la dejara en Manhattan, Conway se reunió con Max B en una cancha de básquetbol. Según el testimonio de Conway, ella estaba bajo los efectos del éxtasis y el coñac cuando se vio con él, y le contó a Max B sobre el dinero de Plowden en esa bolsa de diseñador. Cuando él preguntó cuánto, ella respondió mucho. La respuesta de Max, según Conway, fue directa: voy a ir a por él, lo que ella entendió como que iba a robarle dinero. Max B llamó a su hermanastro, Kelvin Leardam, quien llegó minutos después. Hay varios nombres en esta historia, así que entiendo si te pierdes, pero pues los tengo que estar mencionando. Los voy a estar mencionando constantemente para que te vayas haciendo una idea. Y Wingate, o Max B, le dijo a Conway que fuera con Leardam al hotel de Plowden. La idea inicial, según Conway, era robar el dinero sin necesidad de violencia, mientras Plowden estaba en un club sin darse cuenta de nada. Entonces Wingate llama a un taxista para que lleve a Conway y Leardam a Nueva Jersey. Y para terminar esta previa al robo, durante una parada para echar gasolina, Max B apareció en otro coche y le dijo a Conway que si lo lograba, la amaría para siempre. Esto fue lo que sucedió momentos antes del robo. Ahora, según los documentos legales del caso, aproximadamente a las 4:30 de la madrugada del 22 de septiembre de 2006, el taxi de Max B llega al Holiday Inn de Fort Lee, Nueva Jersey. Después de haberse perdido y parado en otros 2 hoteles, por fin llegó. Y al llegar, Conway vio el coche de Plowden y se dio cuenta de que había vuelto antes de tiempo. De camino a la habitación, Leardam se puso guantes, sacó cinta adhesiva y mostró una pistola. Conway, que no había visto nada de esto antes, se puso nerviosa, porque esto no era parte del plan. La tarjeta de acceso de Conway no funcionaba. Llamaba al teléfono de Plowden, pero no había respuesta. Entonces llamó a la puerta y dentro no estaba Plowden solo, sino que estaba con otra mujer, Giselle Nieves, quien intentó cerrar la puerta y Conway y Leardam entraron a la fuerza. Leardam agarró a Nieves, le apuntó con la pistola a la cabeza y exigió el dinero a gritos. Conway la ató con cinta adhesiva en el baño y, según los documentos, Leardam le ordenó que no lo mirara o le dispararía, mientras Conway le tapaba los ojos y le ataba las manos. Plowden les dijo que había $1,000 bajo el colchón y que el resto del dinero estaba en la habitación de un amigo. Leardam, apuntándole a la cabeza, obligó a que Plowden llamara a su amigo David Taylor. Y cuando Taylor llegó y entró a la habitación, Leardam, que estaba escondido detrás de una puerta, le apuntó con el arma a la cara. Taylor intentó agarrar la pistola y forcejear entre los dos, y esta se disparó por accidente y Taylor cayó muerto en el acto. Y a partir de ahí, el pánico se apoderó en la situación. Conway y Leardam robaron teléfonos, una laptop, ropa y $800 de los bolsillos de Taylor antes de huir. Y este es el fin del robo, o al menos lo que dicen los documentos legales. Y bueno, tú me dirás, Leo, pero se trata de Max B y de cómo lo sentenciaron a 75
75 años de cárcel. Ni siquiera estaba en el hotel donde pasó todo. Y es por eso que ese es uno de los casos más controversiales de la última década. Tras el asesinato y el robo, la policía no tardó en atar cabos. La presión sobre Jenna Conway era enorme, por lo que, atrapada entre la espada y la pared, se entregó y se convirtió en la testigo estrella de la fiscalía. A cambio de su testimonio, Conway consiguió un acuerdo para una sentencia reducida de 15 años. Y su versión de los hechos fue demoledora para Max B. Lo pintó como el autor intelectual de todo, motivado por los celos, según que tenía de Plowden. Contó cómo le habló del dinero, cómo Max B supuestamente le ordenó ir a por él y cómo organizó todo para que su hermanastro, Kelvin Leerdam, ejecutara el robo. Y para la fiscalía, pues fue la conexión perfecta. Tenían al tirador, Leerdam, y gracias a Conway también tenían al cerebro, Charlie Max B. Wingate. También es cierto que la investigación tuvo ciertos tropiezos. Sorprendentemente, la víctima, Alan Plowden, no solo no identificó a Leerdam en 2 series de fotos, sino que también señaló la foto de un relleno policial. Después, la defensa de Max B intentó pintar a Conway como una mentirosa, una mujer despechada que actuó por su cuenta. También señalaron que Conway admitió haber consumido alcohol y éxtasis la noche del crimen, poniendo en duda su credibilidad, pero el testimonio, junto con los registros de llamadas que confirmaban la comunicación entre Max, Conway y Leerdam, construyó un caso bastante sólido para la acusación. Y ahora, para comprender cómo es que un cabrón que estaba a kilómetros de distancia fue sentenciado por asesinato, hay que conocer una de las doctrinas más duras del sistema legal de Estados Unidos, la Felony Murder Rule, o la regla del asesinato grave en español. En estados como Nueva Jersey, donde ocurrió el crimen, esta ley es increíblemente severa. Básicamente lo que dice es que si alguien muere durante la comisión de un delito grave, o un felony en inglés, absolutamente todos los que participaron en este delito pueden ser culpables de asesinato. No importa si la muerte fue un accidente o si no tenías intención de que nadie muriera, o la más importante para el caso de Max B, no importa si ni siquiera estabas ahí. Piénsalo así: 3 personas planean robar un banco, 2 entran y uno se queda afuera en el coche para la huida. Si uno de los ladrones dentro del banco se asusta, su arma se dispara por accidente y mata a un cajero, los 3 pueden ser acusados de asesinato, por ponerte un ejemplo. La fiscalía, después de toda la investigación, argumentó que Max B fue el autor intelectual del robo. Al planearlo y enviar a Leerdam y Conway, se convirtió en cómplice, y como David Taylor murió durante ese robo a mano armada, la responsabilidad legal por su muerte se extendió hasta él. Las críticas a día de hoy consideran esta ley bastante anticuada e injusta, porque elimina en sí la necesidad de probar la intención de matar, que es la base de un cargo de asesinato normal. Por eso no tiene sentido, pero bueno, ya no había mucho que se pudiera hacer. Estos cargos por lo general llevan a sentencias totalmente desproporcionadas, castigando al cómplice que estaba a kilómetros con la misma dureza que al mismo asesino. Y en el juicio de Max B, esta fue la ley que definió todo prácticamente. En 2009, Charlie Wingate y Kevin Leerdam se sentaron juntos en un tribunal de Nueva Jersey. La fiscalía construyó su caso con el testimonio de Jenna Conway como pieza central. Ella fue quien conectó todos los puntos para el jurado, describiendo a Max como el celoso y manipulador autor intelectual. La defensa de Max B contraatacó describiendo a Conway como una mentirosa y destacando que no había ni una sola prueba física de que lo situara en la escena del crimen. Su abogado argumentó que el caso se basaba únicamente en la palabra de una cómplice que había hecho un trato para salvarse. La defensa incluso presentó a su único testigo, Shamel Foy, quien testificó que estaba en la cancha de básquetbol y vio a Wingate y Conway, pero no a Leerdam, contradiciendo parte de la historia de Conway. Pero la combinación del testimonio de Conway y la lógica de la ley de asesinato grave fue demasiado fuerte, por lo que el 9 de junio de 2009 el jurado declaró a Max B y a Kelvin Leerdam culpables de 9 de los 11 cargos, incluyendo conspiración, secuestro, robo y, el más grave de todos, asesinato en primer grado. Kelvin Leerdam, el hombre que apretó el gatillo, fue sentenciado a una cadena perpetua de más de 35 años. Y luego era el turno de Max B. A pesar de no haber estado ahí, fue sentenciado a 75 años de prisión, siendo inelegible para libertad condicional hasta 2042. Una locura, en pocas palabras. Y luego tienes a Diddy llorando por 4 años después de como 3 décadas haciendo todo lo que hizo. Que ojo, no digo que Max B sea un santo y sea inocente ni nada por el estilo, pero 75 años, no chingues. Los primeros años en prisión fueron sombríos y llenos de mucha desesperanza, pero Max B se negó a ser silenciado, especialmente en la música. En 2011 lanzó su álbum debut oficial, Vigilante Season. Después de que Jim Jones perdiera los derechos sobre su música, por fin tuvimos el primer álbum de estudio de Max B. Y sus llamadas telefónicas, grabadas en baja calidad y transmitidas al mundo exterior, se convirtieron en su única línea de vida hacia sus fans, manteniendo viva su versión de la historia. Mientras tanto, afuera, entre los fans, algo sin precedentes estaba sucediendo. El eslogan Free Max B dejó de ser un simple hashtag para convertirse en un verdadero grito de guerra cultural. Su amigo leal French Montana se erigió como el embajador del movimiento. Artistas de la talla de Wiz Khalifa, A$AP Rocky o Currency lo citaban como una influencia clave. Incluso Kanye West lo incluyó en su álbum The Life of Pablo en 2016. El término wavy se había arraigado en el lenguaje global del hip hop, y esta presión cultural constante mantuvo su nombre en el ojo público, humanizándolo y limpiando su nombre de un criminal a un artista cuya voz había sido injustamente apagada. Por cierto, si te está gustando este video, me gustaría
gustaría pedirte que te suscribas al canal, porque casi el 80% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Así que si te suscribes y le das a la campanita, no solamente me ayudas a mí a seguir creando más videos de este tipo, sino que nunca, jamás, de los jamases, te perderás más de estos videos. Y nada, también te agradezco que haya llegado hasta esta parte del video. Y continuamos. Mientras los fans mantenían viva la llama, un nuevo equipo legal, revisando el caso por enésima vez, encontró algo que todos habían pasado por alto. Hubo un posible conflicto de intereses con uno de los abogados originales de Max B durante el juicio. No era una prueba de inocencia como tal, pero era una grieta en la dura sentencia que se le dio. Era una palanca lo suficientemente fuerte como para forzar una renegociación de los años acordados. Y también para evitar un nuevo juicio, porque eso sería muy costoso y también bastante mediático, muy innecesario la verdad. Así que le ofrecieron un trato a Max B: admitir su culpabilidad en un cargo menor, homicidio agravado, a cambio de su libertad futura. Y honestamente sonaba como algo imposible, porque significaba renunciar a su reclamo de inocencia total. Pero tras años de estar tratando de convencerlo, Max B por fin aceptaría. Y el 16 de septiembre de 2016 la noticia sacudió al mundo del hip hop. Max B se declaró culpable de un único cargo. A cambio, todas las demás condenas, incluida la de asesinato en primer grado, fueron anuladas. El juez dictó una nueva sentencia: 20 años en lugar de 75. Sí, de un solo plumazo, 55 años de la condena fueron borrados. Y aquí es donde comenzó la cuenta regresiva del regreso del Wave God. La pregunta ya no era si saldría, sino cuándo. Y la fecha se fijó para noviembre de 2025, justamente la semana pasada, como todos hemos visto. Y en llamadas a podcast desde prisión, su voz sonaba revitalizada, confirmando sus planes de sumergirse de nuevo en la música e incluso insinuando una reconciliación con Jim Jones, atribuyendo su vieja enemistad a egos juveniles chocando. A día de hoy puedes checar su perfil en plataformas de streaming y encontramos varios álbumes lanzados en la década pasada e incluso uno en 2021. Digo, no es material nuevo, solamente es música inédita antes de que lo encerraran. Sí, hasta ese punto llegó. A pesar de lanzar decenas de proyectos en un par de años, tenía más música grabada. No estaba jugando con inundar las calles con música, tanto que le dio para una década de álbumes. Esto, el apoyo de personalidades del hip hop y su personalidad única no hicieron más que sentir su nueva condena como una bendición, a sabiendas de que pronto tendríamos al Wave God por fin del otro lado de las rejas. Y entonces, el 9 de noviembre de 2025, llegó por fin el día. Charlie Wingate salió de la prisión estatal del norte en Newark como un hombre libre, después de pasar 16 años tras las rejas. Y en un giro poético de la trama, su liberación coincidió con el cumpleaños número 41 de French Montana, el hombre que lideró la carga por su libertad durante más de una década. El emotivo video de su reencuentro se hizo viral. No puedo inventar esto, mi hermano realmente llegó a casa en mi cumpleaños. Ya está afuera, se acabó por fin el Free Max B, decía French Montana en Instagram. Y me gustaría preguntarte a ti también, ¿tú qué crees que fue lo que lo liberó? ¿Fue la presión cultural de los fans o fue más una jugada brillante estratégica de los abogados? En lo personal creo que fueron ambas. Una gran presión de la sociedad hizo que los abogados estuvieran buscando y buscando más hasta encontrar la solución. Y también, ¿fue Max B una víctima del sistema o de verdad su sentencia fue una consecuencia genuina de lo que hizo? Sé que la respuesta no es tan sencilla, pero déjame saber tu opinión en los comentarios, te voy a estar leyendo. Musicalmente, el impacto de Max B como pionero del hip hop melódico es innegable, pero su legado más singular es ser un caso de estudio sobre el poder de la influencia cultural. Digo, la presión de los fans hizo que la sentencia se reduciera a la mitad, o sea, no hicieron poca cosa la verdad. Y claro, también fue una advertencia sobre la delgada línea que separa la autenticidad callejera de las consecuencias del mundo real. Al final, yo creo que la reducción de su sentencia fue la tormenta perfecta. Tenías por un lado una defensa legal brillante, por otro lado tenías un acusado que tomó una decisión que tal vez no quería, pero era necesaria, y sobre todo una abrumadora ola de apoyo cultural que se negó a dejarlo caer. La misma ola que Max B creó con su música fue la que finalmente regresó para traerlo a casa. Y ahora, con 47 años, Max B se enfrenta a un panorama musical que él ayuda a moldear desde las sombras. La pregunta ya dejó de ser ¿Max B podrá salir de prisión? ¿O cuándo saldrá de prisión Max B después? Sino que ahora es más como ¿podrá el Wave God original reclamar su nuevo lugar en este océano? No lo sé, el tiempo lo dirá, espero que sí. Pero la saga de Charlie Wingate es una historia de lealtad muy bonita. Y también es la prueba de que a veces una ola puede ser tan fuerte que puede derrumbar los muros de una prisión.